De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos en la pastelería San Honoré para sacarnos un poco de ese escenario que siempre tenemos muy bonito, pero queríamos darle un poquito de esta frescura. Estamos hablando con Luis Vicente León. Nosotros dejamos un tema pendiente sobre cuáles son tus perspectivas del petróleo para el 2018, porque si sigue teniendo Estados Unidos ese crecimiento económico, van a necesitar más petróleo, más energía, y eso puede hacer que suba el precio del petróleo, a pesar de que hay un techo, porque tenemos el fraqueo, todo lo que es ese petróleo que extraen de las piedras y que es más costoso, pero al subir el precio, entonces, bueno, tiene un techo, tiene un piso y un techo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, bueno, la mayoría de los analistas internacionales petroleros esperan que el año 2018 sea un año con un precio mucho más elevado que el precio que tuvimos en el año 17. Como tú lo dices, hay unos precios máximos que se pueden estimar que podrían estar más cercanos a los 60, 65 dólares por barril, que es como está terminando en el año 2017, pero que representa una subida, digamos, significativa, si consideramos que en este año tú tuviste un promedio de entre 46 a 50 dólares por barril. Eso son básicamente 20% de crecimiento en el precio. Y eso, sin duda, va a traer como consecuencia dos elementos. El primero, otra vez, cierto repunte en las economías petroleras. Estamos hablando de las economías convencionales. Si el precio no sube por encima de 65 dólares por barril, todavía no estimula la producción del fracking, con lo cual Arabia Saudita, incluso los europeos del Mar del Norte, Venezuela, tienen todavía la posibilidad de manejarse perfectamente bien con esos precios, pero obviamente aquí el tema más, digamos, diferente va a estar en Venezuela. Y va a estar en Venezuela, ¿por qué? Porque un país como Venezuela usualmente tiene una gran dependencia de su ingreso al precio del petróleo. Y cuando el precio del petróleo sube, lo que suele ocurrir es que tú tienes un impacto inmediato sobre el ingreso de la nación. Y eso ayuda, oxigena la economía. Pero en el caso venezolano, el tema es un poco más complicado. A diferencia del resto, la producción de petróleo venezolano ha caído de manera significativa. Se estima que han caído en los últimos 2 años cerca de 200.000 barriles por día. Y eso, 200.000 por año por día. Eso quiere decir que nosotros vamos a enfrentar este año 2018 con una producción que es muy, pero mucho más baja que lo que había en el año 2015, 16. ¿Y la tendencia es que siga cayendo? Es muy probable que todavía podamos ver más caídas en la producción petrolera a lo largo del 2017. Si bien, obviamente, con un incremento de más de 20% en el precio, tú podrías tener algo de incremento en los ingresos petroleros venezolanos en el año 18, no va a ser ni la sombra del crecimiento que pueden tener otros productores que están a ritmo en sus volúmenes de producción. ¿Por qué va a seguir cayendo la producción venezolana este año? Tú tienes varias razones. La primera es porque la inversión del gobierno venezolano se ha reducido dramáticamente, ha tenido que utilizar una parte importante del dinero de PDVSA para, número uno, mantener las políticas sociales del Estado y segundo, también para pagar deuda externa. Tratar de evitar un default ha sido, digamos, un objetivo fundamental. Y por cierto, yo comparto la idea de que es indispensable evitar el default. Pero obviamente eso te ha restado capacidad productiva en la industria petrolera venezolana. Y hay algo adicional, que comenzaron a hacer investigaciones sobre corrupción en la industria petrolera venezolana. El fiscal designado, Tarek William Saab, ha sido muy valiente, ha acusado a distintas personas, se habla de más de 2.000, 3.000 millones en Andorra, y eso es una fuga de dinero impresionante que podría invertirse en la industria petrolera. Estamos hablando del 30% de lo que nos queda en reservas internacionales. Esto también está afectando los contratos firmados en esa época y están llamando a todos los petroleras que están trabajando aquí, a los rusos, a los chinos, a los americanos, y eso no podría afectar negativamente también a este negocio que de entrada es difícil, porque si a ti te dicen tráete los dólares a 10 bolívares y lo máximo que lo puedes sacar a 3.600 después o más, pero te cuesta muchísimo producir eso. Sí, el tema ha sido muy mal manejado, tan mal manejado que lo estamos viendo en el reflejo de estas investigaciones
que se están haciendo sobre corrupción. Porque, claro, en una investigación de corrupción hay varias partes. Claro. O sea, tú estás investigando al corrupto o al supuesto corrupto. Estás investigando lo que él hizo. Sí, pero detrás de eso, ¿qué hay? O sea, un manejo terriblemente malo de la industria petrolera. Pero también hay una dejadez completa de la estructura del Estado, de supervisión, de auditoría, que no se hizo. Obviamente, si estamos hablando de años. O sea, ¿cuántos años estuvieron en poder los actores que hoy son acusados de corrupción en PDVSA? Estamos hablando de más de una década. Es decir, tú estás hablando de que no te diste cuenta de nada de esto en todo este tiempo. Bueno, si tú no te diste cuenta, también hay un problema en ti, no Claro. solamente un problema en el corrupto. Y de todo lo que es la política petrolera venezolana. Claro, pero ahora, ¿qué ocurre? Que una vez que tú entras a esto, si tú lo conviertes en un tema político, y ese es el riesgo de todas estas cosas, es buenísimo que se haga justicia, que se castigue corruptos, que se busque culpables. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero tú tienes que tener cuidado en convertir eso en un show político, que Claro. sea además contra enemigos políticos internos, porque al final terminas por afectar la capacidad productiva de la empresa también. Pero fíjate una cosa, todo el tiempo se ha acusado una guerra económica. No es peor la guerra económica interna de que si desvías los fondos, miles de millones de dólares, entonces ¿cómo va a prosperar una industria? ¿Cómo vamos a crecer? Y estamos viendo las consecuencias. Esa es la guerra económica Bueno, verdadera. o sea, yo creo que frente a esto hay varios elementos que cambian dramáticamente en la historia política venezolana. Lo primero es, obviamente, lo que tú has dicho. Si tú has acusado al sector privado de ser el culpable de la crisis y resulta que ahora colocas sobre la mesa una gente que es acusada por fraudes, robos, desvíos, corrupción por miles y miles de millones de dólares. O sea, lo otro es, si ocurrió, es un juego de niños en comparación a lo que puede haber ocurrido en la industria petrolera venezolana, que es la base fundamental de esta economía. Entonces, el tema de que nosotros estamos aquí, en esta crisis que estamos viviendo en el 2018, por unos empresarios que no importaron X producto, realmente es secundario en función de estamos aquí porque tu industria principal fue mal manejada, corrompida y donde salieron recursos que debieron haber ido al desarrollo de este país y que se fulminaron en la corrupción venezolana. Pero el segundo elemento es que el gran discurso, digamos, cuando tú empezaste la historia del chavismo hace 19 años, tú vendiste la idea de que era un cambio de país, que ibas a acabar con la corrupción. Y tú, 20 años después, estás diciendo que en estos 20 años de chavismo ocurrieron los eventos de corrupción más importantes que recuerda la historia del país numéricamente hablando. Entonces, y lo está diciendo, no lo está diciendo la oposición, Y fíjate lo está una diciendo cosa, el gobierno. Ya no tenemos los ingresos que teníamos antes, no solamente porque bajó el precio del crudo, sino que tenemos muchísimo menos producción, y ese es el reflejo de lo que tú me estás diciendo ahorita. Pero ahora tenemos una hiperinflación, quiero que tú me expliques si esto es así. La masa monetaria ha crecido enormemente, mientras que los recursos que lo respaldan se han disminuido, por eso el bolívar dólar está disparado. Y tenemos entonces ahora una nueva oferta de que creen y quieren que tengamos fe, y con todo lo que es la moda de lo que es la cibermoneda y todo esto que están sacando el petro. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso hablamos de ese gran tema también, cómo va a ser el 2018, si vamos a tener que tener electronic wallets, carteras electrónicas para poder comprar y vender en Venezuela. ¿Cómo va a ser eso para el venezolano el año que viene? Ya regresamos con más para usted aquí en Control del Pensini por Globovisión.